Bienvenidos a una nueva masterclass. Soy Antonio Herrera, director de Relaciones Institucionales de LISA Institute. Agradecer a todos los asistentes a esta masterclass que hoy vamos a tener, titulada sobre ciberdefensa y el papel de las Fuerzas Armadas. En esta masterclass de hoy va a tocar una serie de puntos muy interesantes, creo, para toda la audiencia. Sobre todo los puntos más, fundamentales sería qué es el ciberespacio, entender exactamente el concepto. Vamos a analizar también la relación entre ese ciberespacio y el conflicto en un escenario de conducción o de confrontación de una ciberguerra. Identificaremos los objetivos que se persiguen en la ciberdefensa, explicaremos las vulnerabilidades presentes en el ciberespacio, también analizaremos las ventajas que tiene el atacante en el ciberespacio. Aprenderemos además los motivos y los modus operandi de los atacantes cibernéticos que son de más importancia. Además, pondremos ejemplos reales de conflictos donde el ciberespacio ha desempeñado pues, un papel importante, como tensiones geopolíticas y ciberterrorismo por parte de organizaciones terroristas. Por último, vamos a comprender la importancia de la cooperación entre países y organizaciones internacionales para poder hacer frente a las ciberamenazas. La masterclass de hoy, hoy es la novena precisamente de un total de 10 masterclass, tiene un nombre genérico del papel de las Fuerzas Armadas ante los riesgos y amenazas geoestratégicos del siglo XXI. Con lo cual yo creo que precisamente esta masterclass sobre ciberdefensa y el papel que juegan las Fuerzas Armadas va perfectamente con este título genérico. La masterclass, todas estas, pues están organizadas por LISA Institute en colaboración con la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa de España para promover el concepto de la cultura de defensa, la concienciación de la defensa en la población civil, lo importante y la importancia que tiene el remar todos hacia conseguir una sociedad mucho más segura. Por lo tanto, cabe destacar que en todas estas pues, van a participar militares en activo con una amplia experiencia gestionando riesgos y amenazas, así como los desafíos más importantes que hoy en día hay. Hoy en día, en un mundo cambiante, en un mundo que vemos fluctuante, en el que hay que estar preparado ante situaciones verdaderamente diversas. Para aquellos que es la primera vez que accedéis a una masterclass de LISA, pues informaros que LISA Institute es una institución educativa que contribuye pues, a hacer un mundo, un lugar más seguro a través de la formación en varias materias o disciplinas, como puede ser la ciberdefensa, la seguridad, la inteligencia o también la criminología y los derechos humanos. Pues desde LISA Institute formamos a particulares, a profesionales, empresas e instituciones mediante más de 60 cursos y másteres universitarios. Son todos 100% online e interactivos y van dirigidos o van elaborados por personal docente que son previamente expertos en la temática que se tratan, como por ejemplo personal que vienen de las Fuerzas Armadas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, carrera diplomática, periodistas o ONGs. Hoy en día, actualmente, tenemos dos máster universitarios, el máster universitario de analista de inteligencia, que se abrió precisamente hace poco, a mediados de octubre, y es su cuarta edición. Tenemos en total unos 69 alumnos que van durante 9 meses a formarse en temas de analistas de inteligencia. Hay otro máster, que es el máster universitario de análisis internacional y geopolítico, que actualmente está abierto el plazo de inscripciones, con lo cual quien esté interesado en estas temáticas tiene hasta el 30 de octubre, o sea que es dentro de muy poco, para que si queréis poderos inscribiros y poder formar parte de este máster.
Pues sin más, hoy nos acompaña, tengo el placer de presentar al capitán de navío de la Armada Española, don Francisco de Asís Aznar Fernández Montesinos. Comandante, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, don Antonio. Permítame, comandante, que antes de nada presente a la audiencia la trayectoria profesional y el desarrollo académico que ha llevado durante su periplo en las Fuerzas Armadas. Destacar que el capitán de navío Aznar inició la trayectoria profesional en la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra, fue promovido al empleo de alférez de navío en el 91. Posteriormente pasó por los distintos empleos durante su carrera militar hasta alcanzar el actual de capitán de navío en el año 2019. Como destinos embarcados tiene en su haber ser comandante patrullero de altura descubierta, comandante patrullero Ordóñez, jefe subsistema combate fragata Canarias, embarcado también en la corbata Infanta Cristina y dragaminas Júcar. Entre los destinos en tierra destaca ser jefe de sección, haber sido jefe de sección de la jefatura de personal de la Armada, Estado Mayor de Mando Conjunto de Ciberdefensa, Programa Internacional de Enlace de Datos Tácticos Link 22 en San Diego, Estados Unidos, Estado Mayor de la Armada, División CIS, Sistemas de Información y Comunicación, y Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Hoy en día, actualmente, es el jefe del mando y control de mando conjunto del ciberespacio, con lo cual es una persona muy especialista y que nos va a orientar perfectamente sobre estas temáticas que vamos a tratar hoy. En el ámbito académico, pues posee diversos cursos, tanto a nivel nacional como en un dominio internacional. Por ejemplo, el Diploma de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Madrid, el curso de la TAN de Cooperación Regional, tiene el posgrado de Sistema CIS de Defensa y Seguridad por la Universidad Politécnica de Madrid y ha recibido además una serie de condecoraciones y distintivos. 3 cruces al mérito naval, placa, encomienda y cruz de San Hermenegildo, cruz mérito Guardia Civil, medalla de liberación de Kuwait, US Navy Marine Corps Commendation Medal, distintivo permanencia Estado Mayor de la Defensa, EMAD, y distintivo operaciones de mantenimiento de la paz. Por lo tanto, tenemos ante nosotros un experto de alto nivel que verdaderamente nos va a servir, va a ayudar a la audiencia a poder entender mejor la temática de ciberdefensa dentro del rol de la defensa. Bueno, es importante ante todo significar que lo que vamos a tratar a lo largo de esta masterclass, comentarios, ideas, representan exclusivamente nuestras opiniones y no constituyendo en ningún momento doctrina ni ninguna postura por parte de ninguna institución o entidad. Bien, comandante, vamos a romper el hielo con una primera pregunta que me gustaría hacerle. Va dirigida precisamente a la realidad en que vivimos actualmente en un mundo cada vez más interconectado, más necesario de tecnología, en donde precisamente la ciberdefensa juega un papel estratégico de primer orden. Por lo tanto, ¿podría explicar qué es y por qué es importante defender el ciberespacio? Bueno, lo primero que me gustaría, muchas gracias, dar la bienvenida a todos los asistentes también. Nada, a mí me gusta una definición del ciberespacio para empezar, que sería la de en una estrategia de ciberseguridad nacional anterior, que es el dominio global y dinámico compuesto por las infraestructuras de tecnología de la información, incluyendo Internet, las redes y los sistemas de tecnología de información. Eso sería una definición así doctrinal. Ahora es un espacio común global, lo que es uno de los Global Common caracterizado por la ausencia de soberanía, la débil jurisdicción y la facilidad de acceso. Como militar, si me pregunta qué es el ciberespacio, pues ya diría ahora mismo, es uno de los ámbitos de las operaciones, que lo veremos luego en la presentación, es uno de los 5 ámbitos donde se desarrollan las operaciones militares. Y para ser breve y conciso sobre por qué es importante, pues yo me iría directamente a nuestra estrategia de ciberseguridad nacional en vigor y nos habla de que el ciberespacio es vital, que garantiza la seguridad nacional, la seguridad del ciberespacio es vital y que tiene una dimensión fundamental que influye en la estabilidad y la defensa de nuestros valores. Con lo cual queda resaltado la importancia del ciberespacio y la de su defensa. Muy bien, comandante.
En la era digital en la que vivimos es crucial ser conscientes de las principales vulnerabilidades que tenemos en el ciberespacio. Con el avance tecnológico en el que estamos continuamente implicados, surgen una serie de riesgos que pueden comprometer verdaderamente nuestra seguridad. Desde, por ejemplo, el phishing, el malware, hasta los ataques cibercriminales o los ciberterroristas, ¿no? Sumados a la falta de concienciación de los usuarios, que es normalmente por donde muchas veces entran los ataques, ¿no? En las organizaciones y en las instituciones. Por lo tanto, yo quería hacerle la siguiente pregunta referente a esa vulnerabilidad potencial en la que estamos ahora mismo inmersos. ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades del ciberespacio que debemos tener en cuenta desde el punto de vista de la ciberdefensa? Bueno, luego lo veremos a lo mejor en un poquito más detalle. Si hacemos una clasificación de vulnerabilidades, enseguida las dividimos en las tres dimensiones, en grandes grupos, que serían la parte técnica, la parte lógica y la parte humana. ¿Dónde las relacionamos siempre cuando hablamos de phishing y todos estos palabras y acrónimos nuevos habitualmente en inglés? Siempre normalmente a la parte lógica. Y luego también sale a relucir la parte física, como veremos, en muchos aspectos, que incluye desde la cadena de suministro hasta vulnerabilidades las que se llaman del zero day. Pero no he dejado la tercera en última posición, pero no por su posición, que yo creo que no es esa en importancia, que sería la más importante sería el factor humano, el eslabón humano. Cuando yo tenía un profesor que me comentaba que cuál es el eslabón más débil de la cadena, cuál es el sitio más peligroso del ciberespacio, pues aquel que está entre el teclado y la silla, o sea, la persona. Entonces la persona es, digamos, el fallo humano, las vulnerabilidades humanas son quizás las que pueden saltarse todas las precauciones y medidas de seguridad que hayamos instaurado, actualizado. Si falla la persona, pues realmente lo demás, cualquier mejora que hayamos hecho no sirve para nada. Por tanto, yo diría que la respuesta, pues el factor humano es lo más importante. Sí, exacto, comandante, totalmente de acuerdo. El elemento humano es verdaderamente el que al final va a ser el más vulnerable. Por lo tanto, es muy importante la concienciación, la educación, la formación de todo el personal que forma parte de una empresa, de una corporación, de una institución. Eso es elemental y fundamental. Mi tercera pregunta va precisamente al tema de las funciones que va a tener las Fuerzas Armadas para precisamente protegernos, ¿no? Protegernos de cualquier tipo de estas amenazas que hoy en día surgen y que creo que van a seguir surgiendo de alguna forma o de otra. Por ejemplo, entre otros aspectos, la labor de las Fuerzas Armadas consiste en identificar y neutralizar posibles ciberamenazas para las infraestructuras críticas, que es un elemento fundamental en nuestras sociedades, proteger esa infraestructura crítica de cualquier tipo de ataque. ¿Cómo contribuye, por lo tanto, las Fuerzas Armadas en la defensa de las infraestructuras críticas del Estado? Bueno, una de las cosas que veremos en la presentación, y afortunadamente, digamos, lo que es la gobernanza a través del Esquema Nacional de Seguridad de España, pues está muy bien establecido y hay una serie de organismos que son los encargados de velar por las diferentes, digamos, activos que hay que proteger. En el caso de las infraestructuras críticas, pues esto incluye uno de los objetivos y una alineación claras dentro de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y digamos que el Ministerio de Defensa está implicado en esa organización, en el Consejo, a través del Consejo Nacional de Seguridad y la Comisión Permanente de Ciberseguridad. Y digamos que participa y apoya en este aspecto de las infraestructuras críticas en coordinación directa con la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, que está en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, de tal forma que prestaría su apoyo a través de su CERT cuando fuese requerido. Ya veremos lo del CERT y los CSIRT y demás centros que hay en España. Sí, yo entiendo que hasta cierto punto quizás estoy haciendo un poco de bullying porque estamos adelantando cosas que luego durante su presentación, por supuesto, lo va a explicar
lo voy a explicar con mucho más detenimiento. La pregunta siguiente va dirigida al ámbito de la colaboración público-privada, ¿no? El ámbito dentro del entorno de ciberseguridad. Tanto en el sector público como en el privado, pues hay responsabilidades compartidas, hay solapamiento, podemos decir, de ciertas responsabilidades que hay que tener en cuenta referente a los temas de ciberseguridad. La colaboración entre ambos sectores, por lo tanto, requiere un intercambio de información, una colaboración, un continuo comunicación, porque hay que conocer al enemigo, entre comillas, ese enemigo potencial que aparece en cualquier momento, ¿no? En este contexto de colaboración entre el sector privado y el sector público, ¿hasta qué punto a día de hoy se comparte la información y hay una verdadera voluntad de cooperación entre los sectores públicos y privados en materia de ciberseguridad? Pues sí, pues yo creo que precisamente en este aspecto es donde estamos muy bien de acuerdo con la organización, la gobernanza y toda la estructura que se ha establecido. Yo creo que en la colaboración pública-privada en España es un éxito, creo que es un fundamental pues la compartición de los ciberincidentes y la inteligencia de ciberamenazas por aquello del viejo dicho español de cuando no solamente cuando la barba de tu vecino veas cortar con las tías a remojar, sino que muchas veces es lo que, aparte de que lo que le pasa al lado te puede pasar, es la única forma de estar actualizado tanto a nivel nacional como cooperación en el nivel, en el ámbito internacional, con todos los ciberincidentes que ocurran, la información que se tenga para estar preparados. Yo creo que además insistir en la parte público-privada, o sea, entre los digamos, los CERS o CSIRT, los centros de respuesta a emergencias cibernéticas de tanto los privados como los tres de referencia que están en la Administración del Estado y luego también, por supuesto, la cooperación internacional a través de los organismos internacionales a los que pertenecemos es fundamental y es una de las claves de tener lo que ya llamaremos una defensa activa. Muy bien, comandante. Es entonces tranquilizador saber que esa cooperación es activa y realmente hay intercambio de información y vamos en esta situación a buen término. La última pregunta que le quería hacer antes de pasar ya a su ponencia como tal es sobre precisamente algo que ya hemos tocado, es referente a la concienciación de la población, ¿no? De que hace falta educar, concienciar a toda la población para que verdaderamente estos niveles de seguridad aumenten. Por lo tanto, hace falta una cultura de seguridad ante esos ciberataques que hay que intentar potenciar al máximo. Por lo tanto, la pregunta va, ¿hasta qué punto considera crítico la concienciación y formación de los ciudadanos y los profesionales en la protección del ciberespacio? Yo creo que es una de las cosas fundamentales, don Antonio, como has apuntado es una de las claves el factor humano y hacer al ciudadano corresponsable de la ciberseguridad nacional. Y eso se debe hacer mediante la concienciación en todos los aspectos. Hay aspectos que quizás sean más sencillos cuando vemos las noticias, los ciberdelitos o el cibercrimen, o cuando recibimos las alertas de no sobre phishing, sobre fraudes a través de Internet. Pero también establecer la cultura no solamente en apartados, en categorizaciones de este tipo, sino en todo lo referente a los riesgos que lleva el ciberespacio, que como veremos, pues como estamos desde que nos levantamos en contacto con él a través de nuestros móviles, en el trabajo, ordenadores, nuestro contacto es continuo en muchos aspectos, y entonces hay que tener una cultura de tener siempre presente de que puede haber un riesgo y no bajar la guardia. Si conseguimos eso, pues estará mucho del trabajo o mucha parte del trabajo de ciberseguridad cumplido, la concienciación del ciudadano. Sí, exacto, sí, perdón. Yo diría que incluso esto va por edades, ¿no? Quizás a las edades, a los mayores, se necesita una concienciación de una forma, de una determinada didáctica, metodología
que a los jóvenes que han empezado o han nacido ya dentro del entorno técnico y desarrollo de sistemas, ¿no? Entonces, es un poco focalizar de forma personalizada esa educación y esa concienciación según los rangos de edad, ¿no? O sea, que eso sería algo que realmente se está haciendo, pero sería mucho más por ahondar y ver posibilidades, ¿no? Totalmente de Bueno, acuerdo. pues, exacto. Muy bien, comandante. Vamos a pasar a su ponencia. Quería comentar a los participantes que si alguno tiene alguna consulta que hacer o algún tipo de comentario de esta masterclass, pues puede perfectamente plantearla y subirla a través de la plataforma. Donde aparece canal de preguntas y respuestas, ahí puede perfectamente hacer sus valoraciones, sus preguntas para que el comandante, luego de su ponencia, pueda responder. Sin más preámbulos, comandante, cuando quiera puede proceder para realizar la ponencia. Muchas gracias. Compartir pantalla y ya vemos. Ya está, ya se ve, comandante. Pues muchas gracias, Antonio. Adelante, gracias. Buenos días. Como ya me ha presentado don Antonio, soy el capitán María Francisco Aznar y para mí es un placer y un honor impartir esta clase sobre esta masterclass sobre ciberdefensa y el papel de las Fuerzas Armadas dentro del seminario del papel de las Fuerzas Armadas ante los riesgos y amenazas estratégicas del siglo XXI. Esta es la agenda que vamos a seguir, el guión. Una introducción que será un poco más larga de lo normal porque vamos a contemplar algunas reflexiones, posibles definiciones, características de este ámbito o dominio del ciberespacio, los objetivos, cómo se hace a veces el uso de nuestras vulnerabilidades en contra nuestra o cómo se puede planear el uso de las vulnerabilidades del posible adversario si hubiera que hacerlo, las motivaciones que hay, los factores de riesgos. Incluiremos algunos ejemplos históricos relacionados en el mundo ciber y luego pasaremos ya directamente y nos centraremos más en las misiones y cometidos de las Fuerzas Armadas y dentro de las Fuerzas Armadas veremos la unidad, digamos, principal a la que pertenezco, que está encargada de estos asuntos. Veremos las capacidades que existen y su clasificación en los distintos aspectos de la ciberdefensa, los principales medios y finalizaremos con una pequeña descripción de nuestra preparación y adiestramiento. Bueno, esta es una viñeta o chiste en donde, para mí, cuando lo vi, pues pretende reflejar cómo es el futuro, donde un veterano de estos que se ven en las películas de la Segunda Guerra Mundial, pues está narrando un conflicto a sus nietos y en vez de hablar de trincheras, carros de combate o desembarcos, pues habla de acciones en el ciberespacio que incluyen alguno de los, entre comillas, palabras de router, troyanos y servidores, ¿no? Esto sería una versión futurista de cómo hablaría un antiguo combatiente a sus descendientes. Esta definición que os he dado antes es una definición, no sin pretender ser doctrinal, pues es una que me gusta, que es el dominio global y dinámico compuesto por las infraestructuras de tecnologías, incluyendo Internet, redes y sistemas. Y es que en la frontera entre el siglo XX y XXI pues apareció lo que nosotros llamamos el quinto ámbito de las operaciones. Además tenemos tierra, mar, aire, el espacio y el ciberespacio.
Un medio que, como veremos, puede convertirse en el que hay que defender los intereses propios de la acción del enemigo, que puede llegar a tener, o el adversario, que puede tener una enorme influencia sobre los otros 4 dominios que hablamos, tierra, mar, aire y espacio, y que tiene unas peculiaridades que lo hacen totalmente diferente a los anteriores. Esta, ya digo, es una definición válida entre otras muchas que puede valer para lo que es el ciberespacio en sí. ¿Y cuáles son esas características del ciberespacio que estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen? Pues es un dominio prácticamente infinito, en que las fronteras están muy poco definidas y en las que se usan técnicas, tácticas y procedimientos completamente diferentes a los empleados en el caso de las operaciones de las batallas de los campos de batalla tradicionales. No hay ningún tipo de control armamentístico, hay infinidad de grupos, organizaciones e individuos aislados que tienen la potencial capacidad de causar muy graves daños. El entorno legal es muy complejo, lo que se traduce habitualmente en una notable ausencia de autoridad que favorece obviamente a los agresores. Un dominio en el que además no es ajena a ninguna actividad del Estado, pues todas apoyan o dependen en mayor medida del ciberespacio. Y hablamos de actividades generales como el transporte, comunicaciones, producción y distribución de energía, comercio, sanidad, medios de comunicación social e incluso el deporte o, por supuesto, el ocio. Y quizá lo más trascendente de todo, pues, consecuencia anterior, se trata de un dominio, un ámbito que coloca el corazón de la nación en primera línea de combate antes de algo que hasta ahora nunca había ocurrido. Bueno, un ámbito de las operaciones o un dominio que, digamos, está reflejado, lo pueden ver en pantalla, que interviene en todas las partes en que podemos descomponer una guerra o un conflicto que empezaría por la paz, la escalada de tensión, la crisis. Bueno, en todas ellas habría una actividad o se podrían hacer acciones en el ciberespacio alguna de ellas distintas. Pero hay que tener en cuenta que pueden ocurrir no solamente en parte, sino en todas ellas y además de una forma diversa. Y claro, en el ciberespacio siempre podemos encontrar, y ya lo sabemos, que tiene su cara amable y su cara no amable. En el mundo literario tenemos al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde. ¿eh? Entonces vamos a ver poco a poco en esta introducción por qué afirmo eso. Bueno, el uso de Internet está en todo lo que hacemos. Desde que nos levantamos, estamos en nuestras relaciones sociales, en la búsqueda de información, bueno, en la educación, en nuestros bancos, en la famosa Internet de las Cosas, IoT, Internet of Things. En fin, estamos rodeados, como repetidamente se dice, de interacciones con el ciberespacio que afectan a nuestra vida personal diaria y a nuestra vida profesional. En esta pantalla, pues es un pantallazo sobre un mapa de un momento dado de los ciberataques que había en el ciberespacio, que está dibujado de una forma que si posiblemente lo hiciéramos ahora, esto es de hace un tiempo, pues prácticamente no se vería en la pantalla. Aparte que las flechas se confundirían porque nunca sabríamos si realmente el origen está en un sitio o está en otro. Y no sacaríamos nada en conclusión. Esto es una de las cosas que se intenta mejorar, presentar una situación evaluada de los ciberataques que no es sencilla. Esto es un ejemplo para que se vea la complejidad que puede haber y que, por ejemplo, en comparación con los ámbitos tradicionales, pues sería más difícil, incluso por ponerlo de alguna forma, de representarlo gráficamente. ¿Y cuáles son los objetivos en el mundo ciberespacio? Pues volvemos a lo mismo. En el centro vemos a las personas. Hablamos también de
las infraestructuras críticas a las que nos hemos referido anteriormente, las redes sociales, redes y sistemas de ordenadores, pero fundamentalmente la información, que es uno de los activos que se persigue al final de muchas de las actividades que se realizan. Y hablando de la pregunta que me hacía don Antonio por las vulnerabilidades, pues en el ciberespacio, como en el resto de dominios, se trata de explotar las vulnerabilidades del adversario mientras se protejan o reducen las propias. Vulnerabilidades que son muchas, hemos puesto algunos ejemplos en pantalla. Se asocian normalmente con la parte lógica, pero no es realmente así. Muchas de ellas tratan de explotar las vulnerabilidades físicas y sobre todo las humanas, como veremos más adelante. Pues allí en pantalla puede ver, hemos clasificado los fallos físicos dependiendo de la fabricación, limitaciones estructurales o de resistencia a materiales, de las emanaciones, del diseño, los equipos en sí, ya sea los de comunicaciones o informática, la electrónica de red. Los fallos lógicos, lógicamente, y valga la redundancia, en la programación, los sistemas operativos, los protocolos, las aplicaciones, las apps, las configuraciones, la propia configuración en cumplimiento de normas. Y en cuanto, ya yendo a los fallos humanos, el desconocimiento, la falta de concienciación, la ingenuidad, la aplicación de la ingeniería social. Y más a la derecha, en rojo, pues tendrían ejemplos ya muy concretos de errores de diseño, en el tampering, se ha accedido al interior de los equipos, el seguimiento de enlace, las inyecciones de comando, las inyecciones SQL, el desbordamiento de buffer que habrán oído, los errores numéricos, las políticas inadecuadas, los privilegios incorrectos, permisos, fallos de autenticación, la falsificación de sitios, en fin, y muchos más, porque esta lista no digo que se amplíe diariamente, pero el ingenio de los agresores pues va en consonancia con los logros en la protección que se consigue. Con lo cual siempre hay que estar continuamente revisando las posibles vulnerabilidades de estos tres tipos, ya sean físicas, lógicas, incluso humanas. Una vulnerabilidad que siempre está flotando, pues la ciberdependencia, lo tienen en las imágenes, en el chiste de realmente que al final pasamos de la evolución acaba en el hombre sentado en el ordenador. El móvil, por cierto, es todo menos teléfono, me refiero, que mucha gente no lo utiliza para cualquier cosa, pero menos para llamar. En el desayuno, posiblemente, aparte del café con leche o el cacao, pues esté al lado el móvil o la tablet y estamos interaccionando desde primera hora de la mañana. Estamos más interaccionando en algunas personas con los medios, con el ciberespacio, con los medios artificiales, por decirlo así, que con los medios naturales. En resumen, somos ciberdependientes. Y cada vez en el mundo de las vulnerabilidades pues se amplía la superficie a defender, como pone la viñeta en el chiste, porque ya no solamente son los correos, ya no son las redes, ya no son los ordenadores, es que ahora en la Internet de las cosas pues ya sumamos las cafeteras, los frigoríficos, los marcapasos, los coches, en fin, hay una infinidad de medios y de activos que es preciso tenerlos en cuenta porque pueden ser susceptibles de un ciberataque. Hay infinidad de motivaciones. Una misma acción en el ciberespacio puede ser categorizada como cibercrimen, ciberterrorismo o ciberguerra en función de las circunstancias que la rodean. Entonces, por la condición del atacante y del atacado y por el acto en sí, pero fundamentalmente por su motivación. ¿Qué es lo que hay detrás? Conseguir dinero, conseguir información, una causa. Esta estadística no es actual, es de un tiempo, pero como vemos, el cibercrimen sigue estando entre los primeros, con las primeras motivaciones. Lo primero que deberíamos reflexionar es que si se produce un acto de cibercrimen, pues no debería ser respondido con otro de ciberguerra, por lo que es muy importante la determinación de la autoría del ataque y su motivación.
es fundamental o es esencial para ejercer una respuesta. Y esto, la atribución que se llama, es lo realmente complicado. Por ejemplo, de nada sirve lo que llaman disuasión, antepóngase la palabra ciberdisuasión, o sea, no me ataques porque soy poderosamente ciber, cuando hay una especie de convencimiento universal en que el ciberespacio es una especie de universo paralelo que se rige por sus propias reglas y que nada tiene que ver con el mundo real, donde se aplica ese viejo aforismo también, en este caso de lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. El hecho de que por motivos diversos, además, no se dé publicidad a los ciberataques, fundamentalmente por reputación, muchas veces se ocultan y que la mayoría queden impunes, da una cierta imagen distorsionada del ciberespacio y una sensación de impunidad, que se pueden hacer las cosas sin consecuencias. Sí. Actividades maliciosas en general sin consecuencias. Vuelvo a insistir, la sobreexposición, no, a lo que nos vemos diariamente establecido, sometidos en la vía diaria, pues hay que tener, es un factor a tener en cuenta porque aumenta el tiempo en el que somos vulnerables. Factores de riesgo, pues hay muchos y muy variados. Y en pantalla, si empiezan a repasar, pues a lo mejor tienen muchos de ellos. Los USB, a lo mejor ahora con la nube y demás pues están desapareciendo, pero siguen estando. El correo electrónico, el primero, las páginas que son maliciosas, el uso de las password que realmente no obedecen a una buena concienciación en ciberseguridad, como vemos en el ejemplo arriba, el uso de las wifis públicas sin comprobar esas wifis donde nos conectamos, que pueden que sean maliciosas y que intenten entrar en nuestros ordenadores. Las redes, en fin, factores de riesgo, como he repetido a lo largo de estas experiencias, el problema es que tenemos muchos, tenemos demasiados. Y entonces, ¿qué es lo que hay que destacar en estos casos? Pues que hay muchas ventajas para el atacante. Como puede ver en el chiste de la pantalla, pues realmente en Internet, pues el viejo que nadie sabe quién está en el otro lado de la pantalla, que puede ser un perro. Eso sería ya eh, llevado al chiste extremo, pero el anonimato existe, es cada vez, se consigue de una forma cada vez más sofisticada y es muy difícil de atribuir, como ya he dicho, y de identificar quiénes son los que están realizando las actividades maliciosas y no solamente identificar, sino luego además demostrar legalmente. Otra ventaja para el atacante es la independencia de la ubicación. Es una de las características que me gustaría reseñar porque como digo, este ámbito de las operaciones, lo que llamamos un ámbito de las operaciones militares, porque aquí no hay movimientos de tropas, no hay trazas físicas de un ataque, no hay... El atacante puede estar muy lejos, se puede trazar los ataques y ver que están servidores en la parte opuesta del globo. Realmente es uno de los grandes ventajas que tienen los que quieren realizar actividades maliciosas. E insistiendo, la dificultad de atribución. En la figura se muestra el análisis de un ataque de negación distribuida de servicio de DOS y DDoS llevado a cabo por un botnet, una red de ordenadores. Como puede verse, en el ataque intervinieron pues, del orden de decenas de miles de máquinas repartidas por todo el mundo, la gran mayoría de ellas muy probablemente y muy seguramente sin conocimiento de sus propietarios. Atribuir la autoría del ataque a un factor concreto resulta, pues, a día de hoy, pues, muy difícil. Existen infinidad de técnicas y cada vez más complejas que dificultan la trazabilidad del ataque. El anonimato
en sí es algo relativamente sencillo de conseguir, incluso con escasos recursos económicos. Si bien estas redes, los botnets, pueden estar asociadas al cibercrimen, es de suponer que muchas unidades de ciberdefensa de ciertos actores estén creándose infraestructuras de este tipo para, llegado el momento, realizar ataques contra objetivos adversarios manteniendo el anonimato. Ya digo, y sigo insistiendo, la impunidad. Hay una cierta percepción de impunidad, como pueden ver reflejado en el chiste de la pantalla. Y es más, aquí el paradigma espada-coraza o flecha-escudo crece por ambas partes. Conforme se mejora las capacidades de defensa, los actores maliciosos agudizan el ingenio para los posibles ciberataques y salir impunes. ¿Y cómo se combate en el ciberespacio? Pues bueno, primero tendríamos que hacer una categorización, y como la que ven en pantalla, eh, que puede ser como desde un cibercrimen o hablar de ciberterrorismo, una simple gamberrada. Puede haber, lo podemos caracterizar de los modos que vienen en pantalla, pero realmente no hay una amenaza técnica, una herramienta que sea exclusiva, por ejemplo, de un ámbito como el militar. Por eso es tan importante la cooperación. Y así como en otros dominios de las operaciones, la mayor parte de lo que podríamos llamar, en estos casos, las armas, están en poder de los ejércitos, en el ciberespacio, digamos que están todos repartidos entre infinidad de actores, muchos de ellos no militares, que se mueven por diferentes intereses y motivaciones, pero todos ellos son capaces de producir daños y algunos de ellos muy graves. Citar también como últimas ventajas, pues el bajo coste que puede tener un ciberataque y la elevada eficiencia. Si imaginamos que un simple correo puede parar un sistema, pues imagínense pues la diferencia entre el daño que crea y lo que ha supuesto enviar ese correo y prepararlo convenientemente. Y luego que también también se ve ejemplos de eh, individuos que se pueden enfrentar a estados, o sea, digamos asimetría en lo que es las actividades maliciosas, como cuando alguien intenta entrar en sistemas que afectan a la seguridad nacional, un solo hacker. Terminamos así la introducción, pero antes de ello simplemente unas pinceladas históricas entre los que he visto más importante, aparte de la guerra de Ucrania, que está ahora mismo, la segunda guerra de Ucrania, yo diría, ¿no? Después de la iniciada en el 2014. Nos vamos a Estonia, donde bueno, el movimiento de un monumento al soldado desconocido en Estonia provocó una reacción con una serie de ciberataques en un país, Estonia, donde estaba ya entonces y sigue entre los más avanzados en la administración electrónica. Con lo cual, con un ataque de negación de servicio, se paralizó durante mucho tiempo la administración. Entonces, es la primera vez que se planteó que los ciberataques podrían tener consecuencias, unos efectos tan malignos como podían tener los ataques convencionales. Este ataque lo que originó fue que se creara precisamente en la capital de Estonia, en Tallinn, el Centro de Excelencia de la OTAN de Cooperación en Ciberdefensa. Decir que en 2008, decir que España fue uno de los socios fundadores de este centro. Otro ejemplo fue en el conflicto de Georgia, con otro ataque de negación de servicio, donde se puso de manifiesto, pues en un conflicto armado se producía un ciberataque de alguna forma coordinado con la ofensiva luego convencional, con las armas cinéticas convencionales. Es pues de las primeras veces que se vio una combinación de
uso de este ámbito en el ámbito del ciberespacio, realizar ataques que luego continuaron en el espacio físico, en el ámbito convencional de tierra y aire. Y otro ejemplo pues sería ya bien conocido pues, de cibersabotaje en una central nuclear en Irán a través de una posible memoria infectada que lo que hacía era que hacía que funcionaran mal las centrifugadoras de una planta nuclear y que retrasó el programa. En la actual guerra de Ucrania también tenemos numerosos ejemplos y cada vez más sofisticados, pero digamos que esto ha ido en crecimiento desde la pasada década y anterior. Y tras estas pinceladas históricas, pues técnicas, tácticas y procedimientos de ataque, pues aquí pueden ver en la pantalla pues muchas de ellas, desde la denegación de servicio distribuida, en los troyanos, la entrada backdoor por atrás, las inyecciones SQL, los gusanos, el spyware que existe en ordenadores, el keylogger que registra eh, las pulsaciones en el teclado. Siempre, seguro que ustedes, muchos han hablado de las vulnerabilidades del día cero, del Zero Day, que son programas que ya vienen con vulnerabilidades y se descubren poco después, el phishing a través de los correos, en fin, el ataque de diccionario para las contraseñas. Esa ha sido otra de las consecuencias de escala, los sistemas industriales. Si sigue la prensa, no habrá día en que alguna de estas palabras o similares de ciberataques o del lenguaje de los relacionado con los hackers y demás no aparezcan en la prensa diaria. Y con esta transparencia, pues doy por terminada la introducción y vamos a pasar, digamos, a la parte que es más concreta de las Fuerzas Armadas y entre ellas la del ciberespacio. Bueno, pues efectivamente, de repente nos encontramos que el entorno es cada vez más complejo y si hablando dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas, pues aparece un nuevo ámbito, como he repetido, que es el del ciberespacio, un nuevo dominio que complementa los ya existentes de tierra, mar y aire y espacio. Y entonces, además, todas las operaciones tienen su parte transversal, con lo cual hay que considerarlas en conjunto y hay que tener en cuenta la influencia que unas tienen en otras. Entonces, por eso hablamos de operaciones integradas dentro de un entorno que cada vez es más complejo. Entonces, haciendo un poco de historia, después de la publicación de las diferentes estrategias de seguridad y ciberseguridad, pues se vio la necesidad de crear dentro del Ministerio de Defensa una organización capaz de cubrir el ámbito de actuación en el ciberespacio. Y allá por el año 2013 se creó el Mando Conjunto de Ciberdefensa, hoy en día Mando Conjunto de Ciberespacio. Es el órgano responsable del planeamiento, la dirección, la coordinación, el control y la ejecución de las acciones conducentes a asegurar la libertad de acción de las Fuerzas Armadas en el ámbito ciberespacial. Para cumplir su misión, planea, dirige, coordina, controla y ejecuta las operaciones militares en el ciberespacio de acuerdo con los planes operativos en vigor. En el ámbito de estas operaciones, pues se realizan las acciones necesarias para garantizar la supervivencia de los elementos físicos, lógicos y virtuales críticos para la defensa y las Fuerzas Armadas. Además de ello, y como hemos resaltado en la introducción y en las preguntas previas que hacía don Antonio, pues contribuimos o se contribuye a incrementar la concienciación dentro del ámbito que corresponde a la ciberdefensa, pues con muchas ponencias, participación en eventos y publicaciones de comunicaciones de prensa institucional, buscando una aproximación proactiva para proyectar
la disposición a la cooperación para todos los organismos, buscando también lo que dijimos al principio en las preguntas, la cooperación y la colaboración público-privada. ¿Cómo se desglosa esta misión? Pues en diversos cometidos que lo podemos ver en pantalla, que serían el acceso libre al ciberespacio, la integridad y confidencialidad de información y redes, dirigir y coordinar la actividad de los centros de respuestas a incidentes, los CSIRT o CERT del MINISDEF, representar al Ministerio de Defensa en materia de ciberdefensa y somos la responsabilidad de la concienciación, formación y el adiestramiento. Estas son los principales cometidos en que se desglosa la misión del Mando Conjunto del Ciberespacio. Esto es un organigrama interno de la unidad donde, para el que tenga conocimiento de unidades militares, digamos que aquí es una unidad que tiene las tres partes. Tiene la parte, normalmente pues existe un cuartel general, una parte de fuerza y un apoyo de la fuerza, en una estructura de, vamos a llamarlo, hasta un ejército, ¿no? Bueno, pues aquí estaría la fuerza de operaciones como fuerza, el Estado Mayor y como cuartel general, y luego tenemos una serie de jefaturas de apoyo que van desde la de sistemas de ciberdefensa hasta la de transmisiones y guerra electrónica o de apoyo, de mando y control o de administración y servicios. Entrando un poco, sin querer entrar mucho en detalle, bueno, el Mando Conjunto de Ciberespacio es un órgano que está imbricado en el Estado Mayor de la Defensa. Está integrado en la estructura operativa de las Fuerzas Armadas. Se depende orgánica y operativamente del jefe de Estado Mayor de la Defensa, y en la misión permanente del defensa del ciberespacio pues se depende del comandante del mando de operaciones, el CEMOPS, a través del mando operativo ciberespacial. El mando conjunto de ciberespacio es uno de los tres CERT. Vemos abajo la definición, es Computer Emergency Response Team, también conocido como CSIRT, por un asunto de nombres, de acrónimos, de patentes de acrónimos, pero no deja, se define como una organización con capacidad de ofrecer servicios y soporte a un colectivo determinado para prevenir, gestionar y responder a los incidentes de seguridad de la información que puede surgir. Bueno, pues es uno de los tres, que ya veremos los otros dos, que CCN y INCIBE, y es DevCert, es el nombre concreto. En cuanto a las misiones permanentes, bueno, pues aquí el comandante del mando conjunto del ciberespacio pues es el mando operativo ciberespacial. Esta transparencia, la semana pasada hubo un cambio y el mando operativo aeroespacial se ha dividido ya en mando operativo aéreo y mando operativo espacial, con lo cual hay 5 mandos que son las misiones permanentes, pues realizan las funciones en sus ámbitos de operaciones. De la misma forma, para una operación en concreto, pues ya hay también lo que se denominan los mandos componentes, pues existen mandos componentes de primer nivel, tanto de tierra, mar y aire, marítimo, terrestre, aéreo y espacial, y también está el ciberespacial. En cuanto al siguiente punto, pues vamos a hablar de las capacidades operativas. Bueno, las capacidades operativas las dividimos en tres. Como ven en pantalla, los que son puramente de defensa, de protección, los que son de explotación, que digamos podríamos llamarlos también de inteligencia, ¿no? Y luego también las de respuesta. Respecto a las primeras, pues las capacidades operativas de defensa pues las podemos dividir en tres grandes grupos: las preventivas, las proactivas y las reactivas. Las preventivas, pues las que tienen en la parte superior de la transparencia, referentes a la seguridad física, control de amenación, control de accesos, actualizaciones de software del antivirus, sistemas operativos, hardware, el inventario, la configuración segura, el realizar análisis de vulnerabilidades, las alertas. La normativa de procedimientos, la concienciación y la formación y esto. Estas
todas estas medidas serían las preventivas y de gran importancia. Están complementadas con las proactivas a través de inspecciones, auditorías, a través de la correspondiente monitorización, correlación de eventos, o los test de penetración, test del seguimiento de la situación, y finalmente, cuando ya se produce un ciberataque, las reactivas, lo que sería la gestión de incidentes para resolverlo, el análisis forense digital, la ingeniería inversa, malware, generación de indicadores de compromiso, en fin, restauración de sistemas, la bien conocida resiliencia. Esto referente a las capacidades de defensa. En cuanto a las de explotación relacionadas con la inteligencia, pues es obtener toda la información que se pueda disponer de las ciberamenazas, de la situación ciber, de lo que se llama la situación evaluada, el tener ahí pues un conocimiento de la situación, de lo que, por ejemplo, lo que puede ocurrir en el futuro, lo que está ocurriendo, el apoyo al planeamiento de las operaciones, la contextualización, que sería una forma de atribución, e intentar conocer atribución por el contexto, y además colaboramos con otros, con el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, proporcionando también inteligencia para completar su función, que es un organismo que también está dentro del Estado Mayor de Defensa y depende directamente del jefe del Estado Mayor de la Defensa. En cuanto a la tercera capacidad sería respuesta, pues obviamente las opciones de respuesta siempre tendrían que cumplir las condiciones de oportunidad, legitimidad, proporcionalidad, y pues a través de exploits, payloads con personal cualificado, y realizar pues entornos seguros para pruebas, famosos cyber range en inglés. Los principales medios, pues disponemos de un centro de operaciones, centros de operaciones de seguridad principal y de respaldo, donde se hace la monitorización para el mando y control del centro de operaciones, de una capacidad de ISR, referente a inteligencia, vigilancia y reconocimiento, a través de auditorías, el laboratorio digital forense y el campo de entrenamiento o de pruebas, conocido con el nombre en el mundo ciber de CyberEdge. Bueno, preparación, pues aparte del adiestramiento individual, la formación, los cursos muy específicos, pues se participa en ejercicios internacionales, como el organizado por el Centro de Excelencia de Cooperación en Ciberdefensa de LOCSILS, o OTAN, como el Cyber Coalition, que son anuales, organizado por la EDA, que ahora se desarrolla en la edición de 2023, o nacionales como tipo JFX. O sea, se participa en ejercicios como se hace en otros ámbitos para comprobar la validez de los procedimientos, de las técnicas, tácticas y procedimientos que se están usando, y para adiestrarse. Es la forma que siempre tenemos los militares de probar las capacidades y ver que pues todos los, en este caso, técnicas, tácticas, procedimientos y toda la doctrina producen resultados fructíferos. Bueno, tenemos que seguir hablando siempre de cooperación. Es difícil encontrar alguna actividad que resulte ajena a muchas de las amenazas existentes en el ciberespacio, con carácter específico, ¿no? Es esencial la cooperación entre los organismos con responsabilidad o capacidad para la ciberseguridad y la ciberdefensa, lo cual está impulsado por la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Nuestros principales compañeros de viaje, pues dentro de, como ven en pantalla, pues dentro de las Fuerzas Armadas, pues los otros ejércitos de Armada, Ejército de Tierra y de Espacio de Armada. Dentro del Estado Mayor de Defensa, pues el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Mundo de Operaciones. Dentro del Ministerio, la Dirección General de Armamento y Material, o el CESTIC. Por supuesto, las unidades
relacionadas con Policía Nacional y Guardia Civil, el Departamento de Seguridad Nacional, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad de la Secretaría de Estado de Defensa, que realiza la coordinación entre todos los organismos, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, y mantenemos relación con empresas del sector, con las universidades, y en el internacional pertenecemos al Centro de Cooperación en Ciberdefensa, Centro de Excelencia, y lo mismo en los organismos internacionales en los que participamos, dentro de la Unión Europea, con otras naciones, con la Agencia de Defensa Europea, en fin, en todos los ámbitos nacionales e internacionales. Simplemente como reflexión final, pues la importancia de mantener unas sólidas capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa, porque realmente son esenciales, como vimos al principio. El ciberespacio no solamente tiene una dimensión tecnológica, sino que va mucho más allá, y que al final su defensa pues, es fundamental para proteger nuestros valores. Y muchas gracias, y don Antonio, pues doy por concluida mi presentación. Muchas gracias, comandante. Muy interesante. Yo he estado tomando notas de algunos aspectos y me gustaría, pues ahora en modo mensaje muy escueto, mandar algunas ideas, ¿no? Que ha estado indicando. Por un lado, el concepto de que el ciberespacio es el quinto ámbito, ¿no? Aparte del tierra, mar, aire y espacio, que aparece. Otro concepto es el del intensa búsqueda de información, en la que nos vemos continuamente sometidos a ataques para obtener esa información de cualquier método o forma, con lo cual siempre tenemos que estar atentos. El concepto de interacción e integración de los distintos sistemas, redes que tenemos, como ha comentado, que si nos conectamos con el móvil con un determinado perfil, tenemos ya interconectado todos los distintos equipos que tenemos, por lo cual eso puede hasta cierto punto aumentar el riesgo. La cantidad de factores de riesgo que hay hoy en día, que creo que seguirá, como ha comentado, ampliándose y aumentando de forma exponencial. La idea esa de la impunidad, ¿no? La impunidad de que hasta cierto punto es una ventaja para el atacante, con lo cual no sabemos dónde está, de dónde viene, y como lo vemos hoy en día, la cantidad de ataques que vienen de partes determinadas del mundo, del globo, que tenemos que estar atentos, ¿no? Por lo tanto, es fundamental la colaboración, como he indicado anteriormente, la colaboración entre los distintos organismos para poder atacar y enfrentarse a esta situación que es cambiante día a día. Aquí aparecen, bueno, hay muchos participantes que ya de entrada le puedo decir que agradecen pues con tienen mucha gratitud en sus explicaciones, dicen que realmente ha hecho una exposición muy valiosa. Y algunas de las preguntas va relacionada con lo que ha comentado, por ejemplo, desde Argentina. A modo personal, desde su experiencia y lo aplicado en España, referente a la ciberseguridad, ¿cuál es el papel de la concienciación y la capacitación de los empleados en la ciberdefensa de una organización por parte del Estado? Bueno, el factor humano es el fundamental. Digamos que se hace mucha campañas de información, y se intenta fomentar el conocimiento de que todas las medidas que se pueden tomar, de las más complejas técnicamente, con todos los tipos de firewalls, con reglas, con permisos, todo se puede venir abajo con un fallo humano. A pesar de que incluso las propias medidas proactivas que se tomen, pues intenten prevenir incluso los fallos del usuario, pues a través de recursos técnicos que impidan realizar desde navegaciones inapropiadas y demás, se puede, o entrada de correos maliciosos.
ya sea a través de la ingeniería social o de malas prácticas, que se podrían evitar si el personal estuviese concienciado, pues se puede venir todo abajo. Entonces, realmente es fundamental, como se hace en muchos sitios, que se haga un adiestramiento, e incluso algunas empresas lo hacen, eh, un adiestramiento, un pequeño curso, aunque sea online, de ciberseguridad, de los principales riesgos, de lo que puede ocurrir, de tener una serie de nociones y de tener siempre en la cabeza de peligro en que se puede poner la organización a la que uno pertenece, si se incurre en malas prácticas, si no se está bien concienciado. Y por otra parte, eso sirve también en la parte privada. En la parte privada, cuando va a casa el empleado y todos lo vemos en las noticias, el ingenio para los fraudes que se pueden realizar de forma convencional, pero muchos de ellos ahora a través de Internet, a través de los más conocidos de SMS o WhatsApp o correos o demás, pero realizando auténtica ingeniería social para conseguir que llegue a mal fin las actividades maliciosas que nos pretenden. O sea que es fundamental la concienciación y debe ser todos los organismos públicos y los privados, añado, debe ser parte integral del trabajo que tiene que hacer la organización. Sí, incluso yo, como antes, añadiría a lo que ya ha comentado que hay que estar prevenidos y porque si surge un ataque y puede tener más repercusiones a nivel de costes, si estamos hablando de una empresa privada, por ejemplo, los costes de poder solucionar un ciberataque, una amenaza que verdaderamente ha entrado en los sistemas, esos costes van a ser muy altos comparado con lo que es la formación en sí de sus integrantes, ¿no? Del personal integrante de la empresa, con lo cual es siempre fundamental el conseguir esa concienciación y esa formación. Yo recuerdo cuando estaba en un destino en la Unión Europea, como periódicamente nos hacían, era obligatorio, pues realizar unos cursos determinados para poder concienciar y estar siempre alerta, ¿no? Con lo cual es así. Hay otra pregunta que nos hace otro participante hablando sobre la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué aspecto destacaría ahora en el mundo en el que la inteligencia artificial, Big Data, todo lo que ello conlleva, juega un papel muy importante? ¿Qué ese papel podría tener la inteligencia artificial en la prevención de ciberataques y poder entonces conseguir una red más estable, más segura? ¿Qué papel podría tener esa inteligencia artificial? Bueno, digamos que la inteligencia artificial es, junto con la transformación digital y 5G, hablando de tecnologías, como dicen los anglosajones, el cutting edge ahora mismo, inteligencia artificial generativa, ¿no? Que ahora mismo está desarrollándose y muchas personas dicen que lo va a hacer de forma exponencial. Es obvio que va a tener influencia, pero como ya digo, una influencia grande y va a tener su repercusión en la parte de ciberdefensa, pero es de temer que también la tenga en el ciberataque. Con lo cual, realmente estaremos de nuevo entre un nuevo reto. Es claro que va, digamos, por un lado, facilitar o mejorar eh, o va a ofrecer nuevas posibilidades de protección, pero habrá que vigilar que no ocurra lo mismo en el otro lado. Es algo que está ahora en desarrollo intenso y realmente pues habrá que estar muy atento y además también conseguir formación y tener gente experta en inteligencia artificial también para el uso en el ámbito de la ciberdefensa. Sí, exacto. O sea, el problema quizás de la inteligencia artificial es quién va a controlar a esa inteligencia artificial. O sea, humanamente es difícil la capacidad humana tiene sus límites, ¿no? Entonces, ahí se deja un campo que dará para mucho hablar, ¿no? Del control de esa propia inteligencia artificial que va aprendiendo sobre sí mismo, ¿no? Machine learning y todo eso aspectos.
comandante, aquí hay otra pregunta que quería saber, la diferencia entre, como está hablando de ciberataques, de guerras de este tipo, la diferencia o definir la diferencia entre la guerra electrónica respecto a la guerra cibernética. ¿Qué aspectos podría, lo que nosotros entendemos por Electronic Warfare, EW, de toda la vida, y guerra electrónica, y por otro lado la guerra cibernética? ¿Qué aspectos podría, así, a grosso modo, considerar como Eso, diferencia? bueno, es un tema siempre de debate, ¿no? De hecho, la guerra electrónica es anterior a la cibernética e incluso hay ciertas tendencias que hablan de guerra electromagnética, ¿no? Ujú. Eh, a mi modo de ver, pues, la guerra electrónica está más centralizada todavía, no digo que en los sensores, tanto es en las medidas de protección de los sensores, como puede ser tipo radar, eh, las posibles medidas o contramedidas que se pueden eh, realizar contra esos sensores en forma de contramedidas electrónicas o la protección que existe contra esas contramedidas y luego, digamos, las perturbaciones. Y están más relacionadas, eh, a mi modo de ver, eh, eh, hablando de sensores y espectro. Eh, en el caso de la parte del ciberespacio cibernético, teniendo sus partes que son comunes, no voy a simplificarlo diciendo que estos son unos y ceros, porque al final también acaban siendo, pero yo lo veo de forma que son complementarias. Muy bien. Aunque ya digo que hay opiniones diversas al respecto, pero ahora mismo están separadas, ¿no? Digamos que la parte de guerra electrónica es en este momento muy específica y muy relacionada con los sensores. Hay otro asistente que nos comenta precisamente, y además salió hace poco en las noticias, los códigos QR que son fáciles de suplantar. Te ponen, a lo mejor vas a un restaurante, te ponen la pegatina hoy en día por el tema de la pandemia, en vez de presentarte el menú en formato papel, te lo pone entonces en una pegatina en la mesa. Y ese QR muchas veces se ha dado el caso de que lo suplantan y le ponen una pegatina maliciosa para que vayas a otra página web, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre, sería una forma, ¿no? Un método que tenemos que estar pendientes, un caso último, ¿no? ¿Qué opinas de esa forma de ciberataques hasta cierto punto, ¿no? ¿Cómo ve formas de defendernos ante una situación en la que normalmente estamos relajados, porque vamos a un restaurante, no nos damos cuenta, es un momento idóneo para que un ciberataque o que recibamos un ataque por parte de algún ente que quiera brevemente entrar en nuestra red? ¿Qué opina de esa, por ejemplo, QR, código de suplantación? Bueno, yo leía hace poco en prensa, no solamente ya en los restaurantes, esto además con la pandemia se impuso el no dejar las cartas y ponían el No, código QR para exacto. circunstancia que sigue ocurriendo, pero salía en la prensa que realmente hasta en el alquiler de bicicletas, que el QR le habían puesto encima un adhesivo encima que llevaba no a la aplicación, sino a otra aplicación donde se metía el dinero. Digamos que el ingenio maligno, en prácticas maliciosas, se desarrolla utilizando todas las novedades y esta era una de ellas. El código QR que ha ido en crecimiento para todo, desde entradas a billetes de viaje hasta, pues, es otra labor más de la concienciación que forma parte de decir, oye, comprueba dónde enfoca tu pantalla, que a lo mejor la pantalla, o mira la dirección donde va, qué tipo de dirección es, antes de pulsar. Es otra labor complementaria que tiene que realizar la concienciación. Muy bien, comandante. Bueno, pues ya un par de preguntas por el tiempo que tenemos ya limitado.
que le quería hacer. Uno es el referente al tema empresarial, ¿no? Hay una creciente digitalización que va más allá del entorno empresarial, ya que afecta a otros ámbitos de nuestra vida, y así se crea unos nuevos puestos laborales que están íntimamente relacionados con esta situación de defensa desde el punto de vista de empresarial de cualquier tipo de ataque, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tipo de perfiles son los más buscados tanto por empresas, instituciones, o sea, la Fuerza Armada, así como otro tipo de organismos para garantizar la ciberseguridad? Es enfocado al tipo de perfil, sobre todo porque hay oyentes, asistentes que están ahora mismo dudando en qué tipo de decisiones va a tomar desde el punto de vista de su desarrollo profesional. Bueno, esto ya es una opinión personal también. Digamos que hay muchos ámbitos muy específicos eh, de ciberseguridad. Hay muchos másteres en ciberseguridad, más específicos en ciberinteligencia, cursos muy específicos, y perdón por la redundancia, laboratorio digital forense. Eh, pero en mi opinión, creo que la necesidad tipos debe, dado que técnicamente la forma de entrar se basa fundamentalmente en fallos lógicos, yo iría hacia el mundo de la informática y las diferentes carreras relacionadas en el mundo de la informática, ya sea ingeniería informática, las nuevas carreras que han surgido alrededor, que las hay muchas, eh, relacionadas con los datos, y después, tras ese perfil, pues complementarlo ya, dependiendo del puesto que ocupasen, posgrados o cursos ampliatorios en ciberseguridad, de forense, de ciberinteligencia y demás, pero iría más al tradicional informático, y con todas las variantes que ahora hay, y son muchas, en mi opinión personal. Sí, es una gran variedad. Cada vez la tecnología afecta a toda la vida cotidiana y en el caso de ciberamenazas está claro que hay que estar preparado, con lo cual la especialización es fundamental. Mi última pregunta, comandante, por la hora que tenemos ya, va con otra temática. El anonimato es una de las características fundamentales del ciberespacio, como hemos comentado anteriormente, que provoca esa dificultad de atribuir los ataques a un determinado estado. ¿Podría un ciberataque patrocinado por un estado llegar a ser considerado casus belli, o sea, una causa legítima de un conflicto bélico por parte de un país miembro de una organización como puede ser la OTAN? ¿Y cómo contempla este aspecto el derecho internacional y la legítima necesidad para iniciar una guerra? Bueno, empezando por lo de la OTAN, en su cumbre de Gales, que creo que fue en 2014, ya se resaltó la posibilidad de invocar el famoso artículo 5 de la defensa colectiva en base a ciberataques. La ciberdefensa es una parte integral de la defensa colectiva, y se puede invocar el artículo 5 a través del Consejo, el NAC, el Consejo del Atlántico Norte, caso por caso. O sea que hay una posibilidad dependiendo del caso. En el ámbito del derecho internacional, pues nos tendríamos que ir a la Carta de las Naciones Unidas, nos iríamos a su artículo 51, que entonces sería un poco trasladar lo que dice la legislación internacional, y también el derecho internacional humanitario, trasladarlo al ciberespacio con, las mismas características. Eh, digamos, las normas son aplicables y trasladables, tanto pues cuando habla de legítima defensa, cuando habla de diferencia lo que es el uso de la fuerza, el ataque armado, y se debería atender a los efectos y a la escala que, que hace, que tiene lugar con ello. La parte, hay un acuerdo general en que tanto la OTAN y la UE, que el derecho internacional es de aplicación y los tratados de aplicación al ciberespacio. Por otra parte, es complejo, y entonces quiero resaltar, por ejemplo, que este centro Centro de Excelencia de Cooperación en Ciberdefensa de Tallinn, pues tuvo una iniciativa que se llamaba Manual de Tallinn,
que ya va por la versión 2.0 y creo que está ya por la versión 3. La primera fue realizada para ataques, digamos, en el ciberespacio, ataques importantes. Ahora, la versión 2 es relacionada a las ciberoperaciones, donde desde un punto de vista académico se estudian los casos y se establecen unas reglas entre muchos expertos, donde analizan lo que puede ser considerado de una u otra forma en el ciberespacio, lo que es la traslación de la legislación internacional contra el derecho internacional monetario al mundo del ciberespacio. Una buena iniciativa y es uno de los productos que patrocinó este centro de excelencia. Pero en resumen es la aplicación de la legislación internacional y la Carta de Naciones Unidas. Exacto, sí. Lo importante es que esa aplicación de derecho internacional humanitario, en este caso referente a la tecnología, a la ciberdefensa, a este dominio, pues que realmente pues, se aplique, ¿no? En todos los términos y globalmente, ¿no? Que es un reto que creo que tenemos hoy en día en nuestro mundo. Comandante, pues brevemente comentarle que algunos comentarios que han hecho los asistentes, brillante exposición, felicitaciones, grande ponencia, altísimo nivel, gracias, gracias por la ponencia, siempre información muy edificante, muchas gracias. O sea que brevemente se ve que los participantes han estado contentos y le ha servido mucho, ha sido enriquecedor. Por lo tanto, en nombre de Elisa, en nombre mío, comandante, yo agradecer la atención que ha tenido de compartir con nosotros este tiempo y bueno, dar nuestro agradecimiento más profundo y verdaderamente esa asistencia por parte de los participantes con sus comentarios es lo que enriquece y lo que quiere decir que realmente ha sido interesante por todos los asistentes. Pues muchas gracias, don Antonio, muchas gracias, Instituto Lisa, y muchas gracias a todos los asistentes, y me alegro que les haya sido de interés y enriquecedor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Antonio. Un saludo. Bueno, pues hemos llegado entonces al final de la masterclass, Ciberdefensa y el papel de las Fuerzas Armadas. Dos puntos que tengo aquí como resumen. Espero que haya sido interesante en el sentido de que hemos tratado aspectos pues, importantes sobre el dominio del ciberespacio, las razones de por qué defender es necesario en nuestras sociedades ante las amenazas a las que nos enfrentamos día a día, la importancia que juegan nuestras Fuerzas Armadas para desarrollar estrategias de seguridad y de ciberdefensa conjuntamente con nuestros países aliados para poder enfrentarnos ante lo que no sabemos que puede ocurrir, porque realmente cada día surgen nuevos retos y ahí está la situación que se vive diariamente. La última masterclass, en colaboración con la Secretaría General de Política de la Defensa, va a ser el lunes que viene, día 30, con la Teniente Coronel de Intendencia de la Armada Española, Eva Carballo, que va a tratar sobre perspectivas de género en las Fuerzas Armadas. Dado que las plazas son limitadas, podéis acceder a Lisa News, a la página web, y ahí podéis perfectamente registraros en la ventanita de eventos y podréis entonces poder acceder a esta masterclass como repito, del lunes a las 6 de la tarde, hora española, peninsular. Gracias también a Segenpol, que nos ha dado este espacio colaborativo. Por favor, compartir este contenido siempre que podáis con vuestros compañeros de trabajo, colegas, amistades, porque entre todos es la mejor forma para poder concienciarnos de que hace falta estar prevenidos ante cualquier situación de materia de seguridad y por lo tanto tenemos que estar preparados ante estas situaciones. Además, todos estamos expuestos y es fundamental, por lo tanto, estar ante situaciones inestables o situaciones incontroladas. Por lo tanto, estar atentos. Muchas gracias por vuestra colaboración. Os deseamos un feliz día. Cuidaros muchos y hasta pronto. Y ya sabéis, el lunes, si queréis, a las 6 de la tarde, hora de Madrid, estaremos otra vez con otra masterclass.
Comandante, reitero nuevamente mi agradecimiento y un saludo afectuoso. Saludos, Gracias. muchas gracias. Un placer.